de Bolívar. Durante el recorrido que estamos a punto de empezar, vamos a hacer paradas por diferentes lugares y espacios del centro histórico de Bogotá. En consecuencia, debemos empezar diciendo que el espacio es un concepto cargado de connotaciones principalmente artísticas y culturales. Pero, ¿son nuestras prácticas culturales las que determinan la configuración de un espacio o es el espacio el que nos fuerza implícitamente a comportamientos y prácticas sociales? La palabra centro encierra el espacio en el que hicimos el recorrido, pero sobre todo nuestro punto de partida, entendiendo espacio como un concepto mucho más abstracto. El concepto de centro implica estar dentro de unos límites o extremos que harían la periferia. Bajo esta lógica, la Plaza Bolívar tiene a su alrededor construcciones que suelen ser reconocidas por las personas del lugar como los poderes de la nación. Al norte, el Palacio de Justicia, al sur, el Capitolio Nacional, al oriente, la Catedral Primada de Colombia, la Casa del Cabildo Eclesiástico, la Capilla del Sagrario y el Palacio Arzobispal. Al occidente, el Palacio del Líbano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y al suroccidente, el Colegio Mayor de San Bartolomé. La Plaza Bolívar es un espacio icónico de nuestra ciudad que concentra espacios que para la mayoría se han vuelto lugares de encuentro cultural, estudiantil, de comercio, turístico e históricos. Los edificios que la rodean y la mayoría de los ladrillos que la componen han evidenciado, vivido y presenciado el pasar de los años, años en los que la cultura, la estética, las expresiones y manifestaciones artístico-culturales han cambiado. Obviamente este proceso de transformación no ha sido un proceso rápido, aunque cada vez nuestra sociedad se acelera más y nos reproduce constantemente dentro de una dinámica más y más compleja de cambio constante. Ahora bien, la Plaza de Bolívar es un lugar que alberga historia sin importar el tipo de lugar que fue durante el paso del tiempo. Por ejemplo, hace muchos años en este lugar funcionaba la Plaza Mercado de la ciudad. Después incluso se convirtió en una plazoleta de encuentro con jardines florecidos y fuentes, hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día. En ese sentido, en este mismo espacio se han llevado a cabo experiencias culturales desde hacer el mercado hasta manifestar. Otro ejemplo que nos suscita el bagaje y cambio cultural, en especial a toda su significación y uso de este lugar tan significativo, es la historia de lo que hoy conocemos como la Alcaldía Mayor de Bogotá o Palacio Líbano. Al parecer este lugar fue en un primer momento la cárcel de mujeres de la capital colombiana. Debido al deterioro causado por un terremoto, gran parte de esta fue demolida y se convirtió en una de las primeras galerías de arte del país. Años después, tras un incendio, a inicios del siglo XX, el ingeniero líbano decide diseñar y construir el edificio actual que se convertiría en un monumento nacional en 1984. El paso del mismo espacio de cárcel a galería a institución pública y monumento nacional nos da cuenta de los procesos culturales y sociopolíticos que alberga nuestra Plaza de Bolívar, además de su extensa historia. Es interesante pensar cómo a pesar de los cambios, cada uno de esos momentos dejó prácticas alrededor del lugar, como por ejemplo la venta de sombreros que las presas solían hacer, que aún se mantiene la venta de los mismos, aunque ya no son elaborados por presas, se mantienen con mucha fuerza hasta hoy en día en esta zona. En consecuencia, esta misma resignificación de los espacios es por sí mismo importante por la preservación y modificación de la cultura que poco a poco se irá convirtiendo en lo que Canclini denomina cultura híbrida dentro de los caminos modernizadores. Rogelio Salmona fue una figura importante e incluso revolucionaria dentro de estos aires modernizadores que llegaron a nuestro país, desde fenómenos globalizadores y en consecuencia de la configuración de una cultura híbrida, porque sus obras crearon espacios rebeldes dentro de la sociedad de mercado que conocemos hoy en día. Salmona hizo apuestas por la urbanización de Bogotá dentro del marco de un proceso de desarrollo, pero que nunca dejará de lado dinámicas culturales propias como la tienda a la esquina, la construcción de comunidades dentro de las zonas residenciales, ahora no en casas sino en edificios, pero sin caer en la individualización y aislamiento bajo el que se concibe hoy en día. Salmona construyó toda una ciudad moderna. Unidades residenciales Nueva Santa Fe. Fueron proyectadas por los arquitectos Rogelio Salmona, Jaime Camacho, Julián Guerrero, Pedro Mejía y Arturo Robledo. Hizo parte del proyecto de renovación urbana para el Centro Histórico de Bogotá. Está rodeado por el Archivo General de la Nación, el Palacio de Nariño, el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, entre otros. Estas unidades residenciales están compuestas por edificios de 5 pisos de altura en un lugar que comparten espacios públicos y privados. Tiene zona de comercio en el primer piso para que sus habitantes no tengan que ir muy lejos, sino que puedan tener todo cerca y de esta forma construir una comunidad. Salmona crea un espacio lleno de ventilación y luz, además de espacios que mejoran la calidad de vida de la ciudad. Del mismo modo, logró un equilibrio en la distribución de los mismos dentro de una unidad residencial. Es por eso que todos sus habitantes logran tener acceso a teatrinos, locales comerciales, corredores naturales, etc. Es una distribución bastante geométrica y democrática del espacio. La construcción de prácticas de bienestar es lo que se logra a partir de los espacios construidos por Salmona de estas unidades residenciales. La construcción de esta ciudadela le permite a las personas tener una mejor calidad de vida, promover cortos desplazamientos, tener todo el almacén, tanto de carácter comercial, recreativo o laboral, además de recrear espacios tanto naturales como urbanos unificados, pues creaba toda una experiencia el hecho de movilizarse por el espacio, desde el color de los ladrillos hasta el recorrido que tenía que hacer cada persona para habitar su propio lugar. Canclini nos cuestiona sobre
abro comillas. Cómo estudiar las astucias con que la ciudad intenta conciliar todo lo que llega y prolifera y trata de contener el desorden, el trueque de lo campesino con lo transnacional, los embotellamientos de coches frente a las manifestaciones de protestas, la expansión del consumo junto a las demandas de los desocupados, los duelos entre mercancías y el comportamiento venidos de otras partes en esos espacios intervenidos y creados por él. Como diría Canclini, a esa pregunta Salmona logró crear espacios modernos, en donde existen todos esos puntos de encuentro entre lo tradicional, como podrían ser las formas de interacción más comunitarias, y con la promoción del desarrollo, como lo fue la renovación urbana del centro histórico, la construcción de estos edificios y la inclusión del comercio local y cercano. Otra de las grandes obras de Salmona fue el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Su construcción se empezó en 2004 y finalizó en 2008. Salmona muere en 2007, por lo que no alcanza a verla culminada. Por los disturbios permanentes que tuvieron lugar en Bogotá en 1948 por el Bogotazo, el Palacio de Justicia, que quedaba donde ahora es el Centro Cultural, sufrió muchos daños. Al fin, estos terrenos deteriorados quedaron baldíos y la mayoría van a ser usados como parqueaderos. Le Corbusier quiso comprar esas manzanas en algún momento, pero eso implicaría la modificación de diversas estructuras y viviendas coloniales que modificarían el sentido histórico, simbólico y turístico del espacio. Entonces, para su reconstrucción lo que se buscó fue crear un vínculo entre la contemplación y el reconocimiento del territorio bogotano, capturando las pulsaciones del trabajo urbano y natural. Es por eso que en el centro cultural tienen una conexión visual con los cerros, porque recorriendo la cubierta desde cualquier perspectiva de la fachada se puede contemplar el cielo y estas inmensas montañas que rodean Bogotá, al igual que la cúpula de la Catedral Privada y otros lugares culturales cercanos, además de que por su ubicación brinda una red cultural, ya que sus alrededores se encuentran la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Plaza de Bolívar, el Museo Botero, entre otros. Además de la distribución de la naturaleza, por lo que toda la experiencia está pensada para el espectador. Haga un recorrido contemplativo. Aguado, al abordar los principios del enfoque educativo intercultural, menciona: se basa en la percepción de la mutua aceptación de culturas en contacto, esto está más cercano a la forma de vida y costumbres de sociedades con un pobre tejido cultural que las sociedades con mayor estructura de tejido social y alto grado de contorno social. La responsabilidad de la arquitectura como contenedor de los espacios culturales, por ejemplo, en el diseño, espacio y función que cumple el Centro Cultural Gabriel García Márquez, remarcan estas propuestas creativas y solidarias que la misma autora menciona en su texto. El Centro Cultural es un espacio que genera la convivencia y confrontación de diversas culturas. Además, la propuesta de la educación intercultural implica una toma de conciencia acerca de la interdependencia entre los diferentes grupos que integran el cuerpo social y plantea el desarrollo de paradigmas educativos complejos, holísticos y pluridimensionales y multifactoriales. Yo considero que el Centro Cultural Gabriel García Márquez logra eso, puesto que más allá de este administrado por otra cultura, teniendo en cuenta que desde el Fondo Cultural Económico de México, en él espacialmente confluyen culturas y espacialidades diversas, pero que permiten un equilibrio desde la aceptación y la contemplación de las mismas. Teniendo en cuenta lo anterior, una de las obras emblemáticas de Rogelio Salmón es el Archivo General de la Nación. Su construcción demoró 5 años, desde 1988 hasta 1992, por su naturaleza de huaca. Es una estructura más cerrada en comparación de otras obras de este arquitecto. Sin embargo, no deja de lado la importancia de generar un recorrido experiencial y contemplativo por toda la estructura, ni la rigurosidad geométrica que compone cada una de sus obras. Es por eso que el Archivo General de la Nación tiene estas constantes figuras circulares que evocan el tránsito tanto de los visitantes como del agua en las hendiduras del piso. Esta entidad se describe a sí misma como adscrita al Ministerio de Cultura, encargada de la organización y dirección del Sistema Nacional de Archivos, de regir la política archivística de nuestro país y de cuestionar, resguardar y proteger el patrimonio documental que conserva. El Archivo General de la Nación es una institución que apoya la toma de decisiones y la visión del futuro de nuestro país, ya que en él se presenta una cronología histórica de lo que nos ha traído a nuestro presente. Por ejemplo, durante el recorrido que realizamos pudimos observar que una de las salas, una cronología de nuestra historia como consolidación de nación, de nuestro pasado independentista o incluso nuestra herencia colonial opresora y católica, nos aclara el panorama de relaciones actuales como las corrientes conservadoras y sus alianzas políticas e ideológicas ortodoxas que permanecen hoy en día. Por otro lado, también podemos citar el ejemplo de cómo se han configurado a lo largo de nuestra historia nuestras relaciones con otros países, puesto que era interesante ver los documentos en la sala de cómo siempre han sido relaciones extractivistas, desiguales e incluso absurdas. Elementos que nos llevaron a situaciones como la pérdida del territorio de Panamá, pero que son elementos que permanecen. Del mismo modo, en la segunda sala del Archivo General de la Nación surgieron aún más ejemplos de esas epifanías sobre nuestro pasado y, en consecuencia, sobre nuestro presente y futuro. Sin embargo, esto hace evidente la posibilidad de una revisión completa desde la cual una crea una visión a futuro del país y se reformula y cuestiona lo suficiente como para buscar hacer algo al respecto, por lo menos pensárselo. En esta sala se hacía referencia a una cronología de las diferentes luchas de las mujeres por sus derechos, desde la educación hasta el aborto.
Cada uno de los documentos allí expuestos nos permitirían ver o interpretar un pensamiento de cada una de las épocas, lo cual nos permitiría descifrar rasgos y prácticas culturales que estamos constantemente relacionados con nuestra cotidianidad. Es increíble ver cómo esta lucha de derechos también se une a este camino de la modernización y los estándares de desarrollo, incluso cómo surgen desde otros lugares y vamos adaptando y acomodando cada una de estas luchas a nuestras realidades nacionales. Dos ejemplos muy puntuales son los contenidos educativos diseñados para la educación de mujeres y la lucha por el aborto. La primera de estas me interpeló demasiado debido a que veía el para qué se quería educar a las mujeres en las artes del cuidado, lo cual me interpela demasiado al ser consciente de que estamos en una licenciatura en educación infantil, siendo el 99% de las estudiantes mujeres, y de cómo esas dinámicas pasadas hacen que hoy en día consideramos el cuidado como una virtud femenina o incluso natural de las mujeres. Así las queramos deconstruir y entender la cantidad posible de feminidades, se hace evidente la impotencia de estar haciéndolo desde las mismas prácticas de cuidado femenino que se han consolidado históricamente siendo colegas todas mujeres. En segundo lugar, la lucha por el aborto me sorprendió mucho, pues jamás pensé que fuera una exigencia tan antigua y que aún hoy en día no se ha podido consolidar por diversos factores que se dilucían en las relaciones que uno podía generar entre una sala y la otra dentro del Archivo General de la. Es por eso que las memorias allí guardadas son una recolección de nuestro pasado, pero también de nuestro presente, pues permite dar cuenta de este. Y eso es necesario para poder visualizar diferentes opciones de futuro de acuerdo a las decisiones que optemos por tomar a partir de estas memorias. Ojalá fueran siempre con la esperanza de hacer algo diferente y no seguir cometiendo indefinidamente los mismos errores, o por lo menos ser conscientes del proyecto de nación al que estamos inscritos como ciudadanos. En cuanto a los ejemplos descritos anteriormente, vale la pena hacer evidente el papel que ha cumplido la religión dentro de estos procesos históricos y, en consecuencia, cómo ha influenciado la noción de desarrollo. Retomando el ejemplo anterior de la lucha por el aborto, la imposibilidad del mismo ha sido impuesta por los valores católico-cristianos de nuestra sociedad, pero es curioso ver cómo el desarrollo, siempre asociado al cambio e incluso a equipararse con países europeos, en estos temas se le es imposible hacerlo, pues al ir en contra de los valores religiosos es una aberración producto de la modernidad y es concebida desde una cultura híbrida como algo sumamente peligroso, dañino y malo socialmente. Parece ser una enfermedad social de la modernidad. Además, debemos tener en cuenta que nuestro pasado colonizador y como son nuestros procesos de evangelización, estos son completamente violentos, autoritarios, intrusivos y homogenizadores, por lo que hoy en día llegan a chocar aún con una modernidad concebida como Canclini lo hace. La religión es una fuente de poder y una institución de control que ha impedido la transformación social y la emancipación de las masas. En consecuencia, imposibilita lo que usualmente concebimos como el desarrollo. Por ejemplo, el santuario de Nuestra Señora del Carmen es una de las primeras iglesias en construirse en Santa Fe de Bogotá bajo la necesidad de evangelizar a nuestros indígenas violentando sus creencias. Es por eso que en cada barrio, pueblo y vereda de nuestro país los grupos sociales se organizan en torno a la construcción de las iglesias. Es por eso que eso es lo primero que se construía, pues la materialización de una cadena de relaciones de poder. Pero es interesante contrastar que para las instituciones religiosas la evangelización era también la promotora de la civilización. Prácticamente le salimos a deber por civilizarnos, lo cual es evidente, es un evidente proceso de desarrollo en la medida en que nos acercaron más a ese modelo de ser humano contemporáneo, racional y cuyo canon proviene de esos países euroatlánticos. Este santuario en particular fue construido a inicios de 1820. Esta iglesia le perteneció a los primeros salesianos que se asentaron en Bogotá. Allí se abrió el primer colegio salesiano León XIII de Artes y Oficios. Esto nos habla de varios elementos. El primero de ellos es la incidencia de las congregaciones religiosas por la evangelización, lo cual se supone que es la educación del momento, pero estas intenciones de educar van fuertemente relacionadas a hacer un acto de salvación para aquellos que consideran no aptos. Además, en un segundo elemento, esto está íntimamente relacionado con un proyecto desarrollista de nación, en donde es necesario proveer de conocimientos prácticos a las clases bajas para poderlas ingresar dentro de trabajos asalariados e introducirlos dentro de un sistema económico moderno y globalizado. Es por eso que las comunidades religiosas tienen tan buena fama dentro de los sistemas educativos hoy en día, pues se les resalta su experiencia dentro del campo, pero no se visualiza para qué, por qué y cómo están educando estas comunidades. Esa es la razón por la cual, a pesar de ser un país laico, existen colegios públicos concesionados por órdenes religiosas. Hoy en día, colegios como Don Bosco, Quinto de Bilbao, Suba, es una muestra viviente de que esto sigue reproduciendo. La educación a las masas de las clases bajas es una educación que no busca integralidad, sino permitirles el acceso al trabajo para dignificarles sus vidas. Es por eso que la centralidad de las mismas va enfocada a crear sujetos alfabetos y con conocimientos técnicos. Las comunidades religiosas han acompañado nuestro proceso de desarrollo, ayudando a introducir y construir la mano de obra de la nación, acompañados de componentes evangelizadores.
Esta situación de las comunidades religiosas como precursoras del desarrollo al tiempo imposibilitan el cambio, las hace tener una posición contraproducente y contradictoria dentro del desarrollo que se evidencia hasta hoy en día. Más adelante, ese santuario logró convocar y albergar a la gran cantidad de devotos que tenía la Virgen, incluso hasta hoy en día. Es importante resaltar que la edificación ha tenido modificaciones, principalmente como consecuencia de los disturbios del 9 de abril de 1948. Fue necesario hacer diferentes restauraciones por parte de los salesianos, pero después de esta fue consagrada como un monumento nacional en 1993. Entonces nuestra historia en el cambio de la modernidad y el desarrollo tiene una historia con las comunidades religiosas que hoy en día aún no se puede separar, creando incoherencias en las apuestas por el desarrollo, además de un proceso de desarrollo completamente influenciado por estas entidades. Eje ambiental para que los periodistas. El eje ambiental canaliza el río San Francisco, que proviene del cerro en donde está ubicada hoy en día la Universidad de los Andes, y baja hasta San Victorino. Salmona lo realizó entre 1997 y 2001. Esta obra se hizo bajo la idea de hacer un proyecto de recuperación tanto de la estética y seguridad de la zona urbana como del medio ambiente, que muchas veces nuestras selvas de cemento se devoran. Tanto Salmona como Le Corbusier tenían planteamientos frente a la peatonabilidad de la ciudad y la importancia de crear experiencias naturaleza urbe a cada peatón que habitara sus espacios, porque para ellos la contemplación y casi que el disfrute de tener de espacios híbridos dentro de la ciudad era uno de los mayores objetivos de sus obras. Este tipo de intervenciones de la ciudad son la muestra de que es posible crear espacios sostenibles, naturales, positivos con el medio ambiente y que puedan favorecer el desarrollo de nuestras ciudades. En mi opinión, este tipo de espacios son la muestra de desarrollos más reales y mejor pensados que el simple afán por cumplir cuantitativamente con estándares de bienestar humano de otros países. La construcción del eje ambiental ayuda a la seguridad, turismo y crecimiento del comercio en los alrededores, lo que genera desarrollo económico, pero sobre todo un aumento de la calidad de vida local. Es favorable que la globalización prime lo económico sobre lo ambiental, porque es una visión globalizadora, completamente extractivista, en la que no conseguimos la naturaleza como aliado y dador de vida, sino como materia prima infinita. El problema es que, como lo menciona el economista Manfred Max Neff en Economía Descalza, los economistas parecen evaluar más la posibilidad de ingresos e inversión y dejan de lado el concepto de la escasez en una sociedad que carece de un humanismo ecológico. Sin embargo, es curioso ver cómo la naturaleza ha cobrado vida en un auge de modernidad y de busca alternativas a daños ya causados al planeta. Es por eso que antes, para una sociedad fuera moderna, debía arrasar con su pasado natural y salvaje a partir de estructuras de concreto más civilizadas. Pero hoy en día, bajo la urgencia de establecer otras relaciones con nuestros entornos con el fin de preservar nuestras vidas y la de nuestros grupos sociales, la modernidad de las urbes ahora contempla espacios verdes y de energías sostenibles. Por ejemplo, durante el recorrido aprendí por qué, a pesar de haber obras como las de Salmona, estas coexisten con transportes como Transmilenio o la zona industrial de Bogotá, entre otros lugares, ya que Bogotá es una ciudad completamente moderna, entendiendo la modernidad desde Canclini, puesto que diferentes proyectos de urbanización de diferentes corrientes de la arquitectura y apuestas de desarrollo llegaron, y lastimosamente en la mayoría de espacios priman diseños norteamericanos que buscan construir ciudades más rápidas, dependientes del transporte, afanosas, y lo cual afectó la visión que tenía Le Corbusier frente a la urbanización de Bogotá. Por último, las Torres del Parque son 3 edificios residenciales que fueron pensados en un principio como viviendas de interés social, pero debido a la admiración a su arquitectura y a las obras de Salmona, como artistas famosos empezaron a vivir allí, convirtiéndose en viviendas de clase media muy reconocidas en el mundo cultural de la ciudad hasta hoy en día. Estas, al igual que las unidades residenciales Nueva Santa Fe, tienen locales comerciales en el primer piso de sus unidades y cuentan con recorridos naturales público-privados que conectan a sus peatones con la Plaza de Toros y avenidas cercanas como la Séptima y la 26. Frente a la pregunta, ¿cómo la tecnología puede apoyar el proceso de desarrollo de una ciudad? Considero que el mayor aporte de la tecnología dentro del desarrollo es su poder democratizador, ya que permite descentralizar el desarrollo, los conocimientos, la información y el poder. Y eso permite procesos de modernización a partir de fracturas que crean culturas híbridas. Claro está que afecta la vida social de nuestros grupos. Lo que es hoy en día como lo que es hoy en día el uso de los celulares inteligentes. Además, la tecnología permite generar procesos y conocimientos más eficientes en temas de vivienda, educación, transporte, infraestructura, salud, entre otros, mejorando y aumentando la calidad de vida de las personas. Por último, también podríamos decir que la arquitectura nueva, como lo fue en su momento la de Salmona, si es que aún todavía no lo sigue siendo, es una intervención tecnológica de la ciudad, y a partir de todo lo expuesto anteriormente hace evidente su participación dentro del proceso de desarrollo de la misma.